de empezamos nosotros a estudiar el movimiento de un cuerpo rígido, ¿cierto? Con los conceptos de momento angular, momento de inercia, ¿sí? Y creo que ahí quedamos viendo algunos ejemplos, cálculo del momento de inercia, con respecto al centro de masa, para distribuciones de masa uniforme, ¿cierto? Y también miramos el teorema del eje paralelo, teorema de Steiner. Si miran el libro de Finn, Alonso y Finn, ahí lo llaman teorema también de Steiner. Bueno, ok, quedamos, ¿cierto? Nos falta definir ahora el concepto de torque, ¿cierto? O ya habíamos hablado, no recuerdo, no creo que no, ¿cierto? Torque y momento angular. ¿Preguntas? El torque es una fuerza, ¿cierto? Así, o momento de fuerza, lo llaman. Torque, esto para nosotros simplemente torque, ¿cierto? El momento es una fuerza, ¿sí? Y aquí está mostrando entonces algo análogo al momento angular, pero ahora en vez de momentum lineal, momentum tendríamos una fuerza, el vector de posición y una fuerza aplicada sobre un cuerpo, o en un punto de un cuerpo. También podemos pensar para una partícula, ¿cierto? Entonces, el torque lo vamos a notar con la letra griega tau, ¿sí? El torque con respecto a este punto que está acá mostrando en esta gráfica, un punto O, ¿sí? Es el producto vectorial del vector de posición y la fuerza, ¿sí? Entre esos dos vectores. Entonces, un nuevo vector y nos va a indicar en una regla de la mano derecha el sentido de este torque. Nuevamente, entonces podemos ver el torque, la magnitud de esto, digamos, la magnitud de este vector. Es que cuando yo lo escriba así clarito, se refiere ya a una componente o a la magnitud de un vector. Trataré de ponerla en negrilla o oscura, pues más, con un color más intenso para denotar que se trata de un vector. ¿Tá? Así podemos lograr pues acá, ¿cierto? En un texto pues obviamente muy fácil, pero ya acá escribiendo puede confundir si no lo hacemos con cuidado, ¿cierto? Entonces, es esto y esa gráfica que está mostrando, usted lo puede entender como, lo puede ver como la componente, esta distancia R es su perpendicular a la fuerza, a la dirección de la fuerza. La distancia del punto O, distancia perpendicular del punto O a la fuerza, se llama R sub este símbolo, perpendicular, por la magnitud de la fuerza, ¿cierto? O también lo podemos ver, como esta es la segunda gráfica, R, la magnitud de R, por la componente perpendicular de la fuerza sobre, sobre el vector de posición, ¿cierto? Está de dos maneras. Simplemente eso corresponde a decir R, la magnitud de las fuerzas por el seno del ángulo, como ya sabemos la definición del producto vectorial. Seno del ángulo llámelo alfa, ¿cierto? Que va a corresponder entonces acá, si prolongamos esta línea del vector de posición, sería este ángulo. Igual acá, la misma
entonces lo podemos ver de esas dos maneras, o esta, pues, como ya sabemos. Entonces, nuevamente, el sentido de orientación, el sentido del torque indica la mano derecha. Acá, por ejemplo, estaría saliendo perpendicular al plano, ¿cierto? Si esto es, por decir algo, este es el eje X, este es el eje Y, ¿cierto? Entonces el torque estaría IR y la fuerza en el plano XY. Entonces podemos, si quiere, ubicar acá en este punto O, ahí aplicaríamos el torque, digamos que es va a implicar una rotación alrededor de ese punto, entonces ahí lo podríamos ubicar y decir que el torque es saliendo con este símbolo, un círculo y un punto en el centro, indica un vector saliendo, como mirando la cabeza de la flecha, ¿cierto? Entonces esto es saliendo y esto es entrando, ¿cierto? Este sería, en este caso, tau, para este caso, sería la magnitud en la dirección del eje Z positivo. Y para este caso, el torque como vector, me estoy escribiendo vector, ¿cierto? Resaltando pues esta letra, sería menos la magnitud en la dirección del campo. Pues en el caso en que R y F están en el plano de XY. Entonces este símbolo significa así, esto, el eje Z saliendo, como sabemos, X, Y, Z, y si lo ubicamos acá, perpendicular al plano, tratamos de dibujarlo perpendicular, de esta manera, y este Z. Entonces en esta dirección, el vector, el torque o el vector K, vamos a poner cualquiera de los dos. Entonces estos símbolos significan eso. Ya va a utilizar mucho para estas cantidades. Bueno, entonces, ahora miramos una primera aplicación del torque, que es mirar cuando un cuerpo sólido está en cuando se dice que un cuerpo sólido, un sistema de partículas está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco de sistemas en equilibrio y voy a dar por acá sistema, piensen en un cuerpo rígido, sistema en equilibrio, es cuando ya sabemos el equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo del sistema es cero, la fuerza neta es cero, o la fuerza total, y además, si adquiere otra cosa que no produzca, que no esté rotando, porque puede ocurrir que tenga la fuerza total sea cero y esté rotando, en ese caso no estaría en equilibrio. Entonces se requiere una segunda condición, que es con el torque. Bien. ¿Sí? Pues tanto el torque, tanto la fuerza total como el torque total desaparece, entonces se anulan. Y ahí decimos que el sistema o el cuerpo rígido está en equilibrio. En este caso, el torque es independiente del punto elegido o el origen para calcularlo. Entonces, por eso es que se escoge un punto donde cuando va a calcular, va a encontrar la condición de equilibrio, se escoge un punto donde se actúan más fuerzas. ¿Sí? Eso lo podemos ver, eso de que el torque es independiente para esta situación pues, de equilibrio.
debemos entender que el torque es independiente del origen o del punto elegido, ¿cierto? Digamos del origen. ¿Cierto? Mire que necesitamos un punto, como acá, un origen, digamos un punto en ese caso, para calcular el torque. Necesitamos un punto con respecto a qué estamos calculando el torque de una fuerza, ¿cierto? Y eso, pues, es relativamente fácil de entender, de ver. Vamos a ver entonces una pequeña demostración que es muy sencilla. Tiene entonces dos puntos. Un punto punto O, y por ahí pues pasa un sistema de coordenadas, ¿cierto? Esto corresponde a un sistema de coordenadas S, ¿cierto? Puede ser un sistema inercial. Pero este sistema S, digamos, fijo al, bueno, punto O fijo, ¿cierto? Y otro sistema podría ser este, por acá. Entonces no tienen que estar los ejes paralelos a este, pero no hay movimiento relativo entre esos dos sistemas. Entonces, esos sistemas de coordenadas, no hay movimiento relativo, ¿cierto? Este otro es S', ¿sí? Y ahora tenemos un cuerpo, de cualquier forma, este por ejemplo, me puso una elipse, no le importa, tenemos así, y queremos, digamos que este sistema está en equilibrio, ¿cierto? Este sistema este cuerpo, color verde, está en equilibrio. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un elemento de masa acá, que tengo acá dibujado, ¿sí? Mire el vector de posición. Si no utiliza regla, te sale todo feo, ¿verdad? Entonces es un R que señala ese elemento de masa. Podemos poner otro R mayúscula que ubica los orígenes, el origen, el punto O' con respecto al otro origen, R, otro vector, ¿sí? Y otro vector que ubica ese elemento de masa con respecto al sistema primado. Ya es. Se me dañó todo, ¿sí ven? Hacerlo más así. Listo. Lo rápido de pronto funcione. R, este sería R', ¿cierto? Listo. Pues claramente ahí sabemos del dibujo que R vector es igual a R mayúscula más R', ¿sí? Y también tenemos la condición que la suma de las fuerzas es cero. Vamos a ver que la condición de no rotación, de torque neto cero, esto es independiente del punto escogido. ¿Cierto? Partimos, o que simplemente el torque con respecto a O es igual al torque con respecto a O'. ¿Cierto? El torque neto, ¿cierto? El torque total. Entonces, miren, el torque con respecto al punto O es esta cantidad, que es esta suma de productos vectoriales, ¿cierto? Reemplazamos lo que es R más R', y, ¿cierto? Y esto es, perdón, por la fuerza, ¿cierto?
Estamos escribiendo flecha. Y esto es, distribuimos, entonces esto es, podemos sacar R que no participa del índice de la suma, no participa de la sumatoria, no tiene índice de sumatoria. Sale la sumatoria, pues R cruz, la suma de las fuerzas. El primer término. Y el segundo, pues, es sumatoria de RI prima cruz FI. ¿Cierto? Teniendo en cuenta que aquí debemos escribir también prima para la, hemos dicho que la fuerza, esta F prima, esta FI, perdón, es igual a FI prima. Los dos sistemas observan la misma fuerza que actúa sobre el elemento de masa de M. Bueno, realmente aquí debería haber considerado una integral, pero bueno, podemos ver esto como elementos M sub I, en fin. ¿Sí? Mire que aquí tomé un elemento diferencial de masa, y aquí estoy tratando como si fuera un sistema discreto, que puse una sumatoria. Pues, si quieren, pues, para no se confundan ahí, cambiemos este corresponde a un elemento, a una masa M sub I, puntico, y así está formado de masas M1, M2, en fin, de sistema, ¿cierto? Para no tratar con integral, pues da lo mismo, ¿cierto? La demostración sería la misma si cambiar esa sumatoria por una integral. Pero ya como empecé a hacerlo así, entonces, mire como si fuera un sistema discreto. ¿Cierto? El mismo procedimiento si fuera un sistema continuo. ¿Cierto? Una distribución continua de masa. Entonces, esto es importante, las fuerzas que determina que mire cada observador es la misma, ¿cierto? Los sistemas inerciales, aunque se movieran con velocidades, aunque el S' se moviera con respecto al S con una velocidad constante, ambos serían un sistema inercial, entonces ambos tendrían que observar la misma fuerza, ¿cierto? En particular cuando están en reposo relativo. Entonces, acá podría decir que esta F que tengo acá, esto tengo que decir la suma de RI prima cruz FI prima. Entonces es el torque con respecto al sistema, con respecto al origen O primo. Pero como el sistema está en equilibrio, mire la suma de la fuerza de cero, ¿cierto? Entonces este término es cero. Esto vale cero. Entonces queda esto en torque con respecto al origen O prima, o sea, tau prima. ¿Cierto? Entonces ahí concluimos que si el sistema está en equilibrio, a la suma de la fuerza de cero y la suma del torque es el torque neto total es cero con respecto a un punto, y también va a ser torque cero con cualquier otro punto. ¿Cierto? La conclusión. Por eso es que podemos escoger el punto cuando tenemos sistema en equilibrio, el punto donde queramos. Entonces podemos escogerlo en particular donde actúan más fuerzas. No hay un número de fuerzas porque ahí se simplifican las ecuaciones. ¿Sí? El ejemplo que aparece en el libro, un ejemplito, que es un arco de circunferencia no recuerdo el número, a ver, miremos a ver dónde está el, lo tengo por acá, acá,
perdón, disculpen que lo tenga acá, ¿sí? Acá tenés ese ejemplo que está en el libro, pero aquí, miremos este dibujo que tengo acá, antes de ver ese ejemplo, y es cuando podríamos, ¿cierto?, tener las dos fuerzas. Miren, aquí relacionadamente estaría esto en equilibrio, ¿cierto? Porque la suma de las fuerzas es cero. Miren, una fuerza apuntando en este sentido hacia abajo y otra hacia arriba de igual magnitud, indica entonces que este cuerpo está en equilibrio translacional. Se cumpliría esta primera condición, que es de equilibrio translacional. Sin embargo, tiene un torque neto distinto de cero, puede estar rotando. Miren, efectivamente, entonces sería calculado con este punto, el centro, sería el vector de posición, donde actúa esta fuerza, ¿cierto? Y como esto es perpendicular, pues la magnitud del torque es RF, ¿cierto? Aquí viene un RF y para este otro punto de la izquierda, donde actúa esta otra fuerza, en este punto, sería también la magnitud RF, porque esto es perpendicular. Y ambos tienen el mismo sentido. Miren que el torque para este, si prolongamos esta línea, estaría en este sentido, ¿cierto? Un torque, llámenlo torque 1, ¿sí? R cruz F con la mano derecha, hagan ese movimiento de R va hacia F, entonces estaría saliendo de este plano el torque, y así para este, prolongue si quieren esta línea, se cierra hacia acá, desde el torque 2. Entonces los dos, el torque total, ¿cierto? El torque neto, acá, sería la suma vectorial de esos dos torques, para esas dos fuerzas, ¿cierto? ¿Sí? Y la magnitud, estos dos tienen la misma magnitud, ¿cierto? Si quiere decir, por ejemplo, que esto corresponde al eje Z, ¿cierto? El torque neto lo ubicamos ahí en el centro, ¿cierto? Y entonces sería 2R F en la dirección de K. Pues queríamos escribirlo en forma vectorial. Creo que tengo aquí. Creo que está acá. Sí decimos que un vector, digamos, perpendicular a este plano, donde K es un vector, ponerlo por acá, K es un vectorcito perpendicular, vector unitario, perpendicular a este plano, es K. Y ahora este nos muestra un torque cero, sin rotación, nuevamente lo mismo, miren, este nos da un torque en este sentido, un torque 1, de sentido contrario al anterior, ¿cierto? A este ejemplo anterior, y este nos da un torque en este sentido, un tau 2. Tiene la misma magnitud, pero sentidos contrarios, ¿cierto? Ya este torque para este, con respecto a este mismo punto O, el torque total va a ser 0, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? La definición, acá nos da un torque 0, y ahí fuerza, la fuerza neta ya es distinta de 0, las dos fuerzas están en el mismo sentido, se suman las fuerzas y sería 2F. Y acá otra situación que tendríamos tanto una fuerza neta, una fuerza total distinta de 0 como un torque distinto de 0. Bueno, ahora un ejemplo.
y es este que aparece acá. Esto es un alambre y se dobla, ¿sí? Un alambre metálico, flexible, se dobla formando un arco de cuadrante de circunferencia, ¿sí? Entonces ahí preguntan, por ejemplo, voy a hacer la magnitud de las fuerzas. Bueno, aquí, perdón, aquí tenemos, acá está mostrando los puntos A y B, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿cierto? O sea, acá sería la pared, está diciendo que en la pared no hay fuerza de fricción, sino una la fuerza normal, el punto A, o la fuerza A, ¿cierto? Esto acá que está mostrando, que no sé si es L o es F, está mostrando la longitud, sí, L, este pedacito, ¿cierto? Y acá está ubicado, si esta varilla tiene una distribución de masa uniforme, entonces el centro de masa estaría ubicado justo acá en la mitad, en el punto medio de este cuadrante, ¿cierto? Está a 45 grados, ¿sí? Justo acá, ahí se aplicaría entonces el peso, ¿cierto? Entonces tenemos cuatro fuerzas, una, la que ejerce la pared sobre ese extremo, el cuadrante, el peso, la que ejerce el suelo sobre el otro extremo del cuadrante, la llama N, y esta otra B, ¿cierto? Que es la que, digamos, hay una fricción, ¿cierto? Una fuerza de fricción B entre el extremo del cuadrante y el piso, ¿cierto? Entonces ahí uno pensaría, entonces, ¿cuál sería el punto para calcular? Pues a eso está en equilibrio, ¿cierto? Ahí en reposo, entonces necesitaríamos pues tener en cuenta la condición de equilibrio translacional, ¿cierto? Entonces vemos que todas las fuerzas que actúan sobre ese cuadrante, sobre el marco de circunferencia, sobre esa lana, pues A, si ya operas las cosas con esas letras, A más W, todos estos son vectores, más B más N, y esto es cero, ¿cierto? Así voy a verlo ya en componentes, si vamos a ver la componente X y la componente Y, horizontal y vertical. Ya sería entonces ver esta ecuación en dos componentes. Entonces miramos que W se entiende con N y B se entiende con A, ¿cierto? Hasta que A es igual a B en magnitud y W igual a N. ¿Cierto? Bueno, y importante acá es el torque, no hay rotación, es de cero, y ahí escogemos el punto donde desaparecen. Yo puedo escoger cualquier punto, puedo escoger este punto, el centro, este para calcular el torque, puedo escoger este punto donde aplica la fuerza A, puedo escoger este punto donde está el peso, acá, cualquier punto, ¿cierto? Como puntos notables, podría ser este y este, notables, pero hay infinitos puntos, yo podía elegir. En cualquiera de ellos me va a dar lo mismo. En cualquiera de ellos se cumple que el torque neto es cero. Entonces, miren,
y no va a escoger este ni este, este significaría calcular 4 torques. Ah, bueno, este 3, porque este se elimina de la fricción, es paralelo el vector de posición, antiparalelo, daría 0. Pero otros puntos podrían, distinto a esto, podrían haber hasta 4, calcular 4 torques de las 4 fuerzas. Entonces miren, si escojo este punto de acá, este, para calcular el torque, ahí no tendría que calcular el torque de estas dos fuerzas, de N ni de B, porque ahí está inmediatamente de 0, ¿cierto? Entonces necesitaría calcular esto, el torque de estas dos, de A y W. Eso es lo que me permite entonces ese teorema, eso que hicimos ahora, esa demostración de que el torque es independiente, en el caso pues, de equilibrio, ¿cierto? La situación de equilibrio es independiente del origen. Entonces ahí, escogiendo este punto, ya ve ese punto, si quiere llamémoslo en lo, ¿cierto? Aquí con respecto al punto O, ¿cierto? El torque, como pueden ver, es la línea, mire la línea de acción del peso, mire como esa línea punteada, miren acá, ¿sí? Y el vector de posición. O sea, el vector de posición sería, tenemos que dibujarlo acá, con esta regla porque ahí sería entonces el vector de posición para el peso, ¿cierto? Este sería como un R, ¿cierto? ¿Sí? Este sería un R, el peso, sería un R1. Y el otro que necesitamos es el de la otra, ahí, ¿cierto? Ponemos el color, uno quiere responder. Eso lo que hago. Ahora sí. Y acá, ya vemos el R sub 2, ¿cierto? Entonces, con respecto al punto 1, necesitaríamos calcular R1 vector cruz W más R2 cruz A, ¿cierto? Esto entonces es 0, ¿sí? Esa sería la forma de ecuación vectorial, ¿sí? Pero tanto R1, R2, A y esto está en el mismo plano, ¿sí? Entonces esto está en la dirección, el torque estaría en la dirección Z para los dos, se puede mover en componentes, ¿cierto? También por entonces esta ecuación se traduce en R1 perpendicular al peso, como las dos formas, R1 perpendicular la magnitud con la magnitud de la fuerza, ¿sí? Y mire por qué lo escogí más, ¿sí? Por acá que me está estorbando. Eh, más porque el sentido, mire la regla manual se me dice que el torque para este es así, el torque 1. Y para este, el torque 2 sería así, el torque 2, ¿cierto? Torque 1 y torque 2. Este es positivo, está apunta en la dirección del eje Z, y el otro es menos la componente perpendicular al peso de la distancia perpendicular se le aplica a la línea de acción de la fuerza A por A,
a 0. ¿Sí? Y R1 perpendicular es lo que llama ahí esta distancia L, ¿cierto? ¿Cierto? Y R2 perpendicular, si se en cuenta R2 perpendicular, es R, el radio. ¿Sí? O sea que la ecuación que resulta del torque neto igual a 0 es el peso por L, ¿cierto? Menos A por R igual a 0. Y en la gráfica vemos que L es R por 1 menos coseno de 45. ¿Cierto? O sea, esto es como 0.293 aproximadamente, ¿cierto? Por R. ¿Sí? Luego de la gráfica. ¿Sí? Ya tenemos esta condición, conocemos L, ¿sí? Y podemos ya ver la relación entre, ya podemos conocer A, ¿cierto? La fuerza A, de acá, en términos del peso, reemplazando, tiene que se cancela la R y queda lo que es la fuerza que actúa acá. Esto para que ustedes lo terminen de mirar, es el ejemplito, ahí de estudiar, muy sencillo. Yo solo quería contarle entonces esto, por qué se escoge entonces un punto y no otro, ¿cierto? La idea es, la única razón es para simplificar las expresiones, ¿cierto? Y aquí trabajaríamos uno más con dos términos, el torque, la condición del torque. Es la única razón. Bueno. Ahora otra importancia del torque es, pues además para establecer el equilibrio de los cuerpos, ¿cierto? Una de las condiciones de equilibrio de los cuerpos. También va a ser importante para determinar la tasa de cambio del momento angular, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser entonces la tasa de cambio? Miremos primero eso, tasa de cambio del momentum angular. ¿Sí? Entonces, derivamos entonces al tiempo el momento angular, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es la derivada aquí es el momento angular de una partícula, ¿cierto? Primero lo hacemos así. Y esto es dr plus p más, ya vamos a distribuir este producto, esta derivada A, esta derivada
R cruz derivada de P constante del tiempo. Y acá pueden ver ustedes que esto es 0, que el primer factor acá es la velocidad de la partícula, ¿no? Y el momento pues es la masa, o puede ser también el centro de masa, la masa de la partícula por la velocidad. Y acá pues utilizando la segunda ley de Newton, la derivada del momentum, el tiempo de la fuerza que actúa sobre la partícula. Entonces mire que esto nos da 0, ¿cierto? Y esto último es el torque, ¿cierto? Que la fuerza F. Tenemos la relación que hay entonces entre el torque y la tasa de cambio del momento angular. ¿Sí? Por ahí queda como muy raro, por acá están separados, uno más cerca. ¿Sí? Bueno, esta relación entonces es importante, clave entonces para el estudio de los movimientos de los cuerpos rígidos, esta relación. ¿Sí? Aunque la hayamos derivado eh, para una partícula, ¿cierto? Entonces luego se extiende a un sistema de partículas, un cuerpo rígido, por ejemplo. También nos dicen que cuando el momento, podemos tener conservación de momento angular. Lo análogo pues acá a esto, como vimos, la expresión análoga en la traslación es la fuerza, ¿cierto? Igual a la masa, igual a la derivada del momento, ¿cierto? Esa analogía que hay entre fuerza, torque, pues, fuerza, momento de fuerza, momentum, momentum angular. La ecuación que obedece esos conceptos es la misma, ¿cierto? La relación entre ellas es la misma, ¿cierto? Tasas de cambio. Para una es el momentum, la tasa de cambio del momentum, para la otra es la tasa de cambio del momentum angular. Entonces, cuando la vimos, cuando la fuerza neta sobre una partícula o sobre un sistema de partículas, fuerza externa 0, fuerza neta externa 0, quiere decir que el sistema de partículas está aislado, ¿cierto? Entonces se conserva el momento lineal. Cuando el momento lineal, como vimos, la consecuencia de la tercera ley de Newton, ¿cierto? Porque las fuerzas internas se cancelan y solamente participan las fuerzas externas en la tasa de cambio del momento total del sistema. Bueno, luego eso se generaliza, ¿no? Ya cuando un tipo de interacción para todo sistema, ya se toma el momento angular como principio, ¿cierto? Principio en la conservación como principio general, ¿cierto? Pero dentro de la mecánica newtoniana, ese principio de conservación, como vimos, es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. Acá podemos decir lo mismo, entonces, sí, si el torque, la fuerza que actúa en la partícula, pues es 0, pues se conserva el momento angular, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto? La tasa de cambio de momento angular es 0. Entonces le sería una constante. ¿Qué pasa con un sistema de partículas? En un sistema de partículas tendríamos el torque, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Ya no podemos decir lo mismo acá, como hicimos para el momento lineal, una consecuencia tercera de Newton, porque acá no necesariamente el torque y las fuerzas internas se va a cancelar.
Acá la suma de las fuerzas internas se cancela con la tercera ley de Newton, pero no puedo decir lo mismo para el torque, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo, pero por ahora miren esto. Entonces acá ya tendríamos que atenernos a lo que observamos, a la observación, a la experimentación. Y resulta que en los sistemas aislados, para los sistemas aislados, ¿sí?, el momento angular se conserva. O sea que finalmente acá también, en esta expresión, ya no como una consecuencia de una ley, ¿cierto?, de la ley, sino como consecuencia de la observación, pues, directamente pues, de la observación, de la experimentación. Que podemos decir que los sistemas aislados, en un sistema aislado se ha violado la conservación del momento angular. Entonces también podríamos, como si acá en esta expresión, para un sistema de partículas, solamente tuviéramos el torque de las fuerzas externas. Como esta expresión, para un sistema de partículas solamente esta F se refiere a la fuerza total externa. En conservación del momento angular, entonces otro principio fundamental. ¿Sí? Pues dentro de la mecánica no se puede, no es derivable directamente, ¿cierto?, no es una consecuencia de la ley, sino ya sería la observación. Bueno, entonces, unas aplicaciones pues así muy importantes, sencillas pero muy importantes, conservación del momento angular es, por ejemplo, el movimiento planetario de los cuerpos, el Sol y uno de los planetas. Extrayendo los demás planetas del sistema solar. Entonces, un primer ejemplo que vamos a ver es el movimiento bajo la fuerza central. ¿Sí? Y acá aparece la famosa ley de las áreas, como una de las leyes de Kepler, formuladas en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, la ley de Kepler del movimiento planetario, ¿se acuerdan? El movimiento bajo una fuerza central y la ley de la famosa ley, ustedes tal vez ya conocen, que vieron de pronto en un curso de un primer semestre de fundamentación, ¿cierto?, o introducción a la física, y la ley de áreas iguales, ¿no se llama así? ¿Qué estudiantes de astronomía? Acá en esta reunión. Puede que eso tiene que ver con la segunda ley de Kepler, ¿cierto? Ponen las tres leyes de Kepler del movimiento planetario. Una de ellas que las órbitas son elípticas, ¿cierto? La obtuvo por inducción de las observaciones astronómicas de Tycho Brahe. En fin, el famoso astrónomo, ¿cierto? Tycho Brahe, ¿cierto? Y el otro es el área barrida por la segunda ley, creo que es esta, el área barrida por el radio vector Sol-planeta, ¿cierto? En un tiempo dado es la misma para cualquier otro tiempo, cualquier otra ubicación del planeta, en su órbita. Aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí está el dibujito. Vean esto. No se me olvide, pasemos para acá. No, bueno, es esto. Esta ley de las áreas, ¿sí? ¿Sí?
Aquí tenemos entonces el planeta, digamos que está, no es el que se encuentra en la Tierra, y el tiempo transcurrido entre este instante de tiempo t, ¿cierto? Acá, vemos que ahí está el tiempo como era t a partir de algún punto de origen, y acá, en este otro punto, el tiempo transcurrido, digamos que es t más un delta de t, ¿cierto? Transcurrió, digamos, un mes, ¿cierto? Delta de t corresponde a un mes, por decirlo. Y acá, en esta otra posición, acá es otro instante de tiempo, ya lo t', ¿sí? Y acá, este prima más el mismo intervalo temporal, delta de t más, o sea, un mes. Si acá arriba transcurrió un mes, acá abajo también transcurrió un mes. Entonces puse el mismo delta de t en las dos partes. Entonces resulta que el área, desde esta área sombreada son iguales. Digamos que esto es área 1 y esto es área 2. Entonces, si el intervalo temporal es el mismo, ya, como vemos ahí, entonces del área 1 es igual a área 2. Eso fue lo que encontró Kepler, ¿cierto? Entonces, para una fuerza central, ¿cierto? Una, obviamente, Kepler no sabía que la fuerza, la forma de la fuerza, no conocía la forma de la fuerza gravitacional, ¿cierto? Recuerden que Kepler es anterior a Newton, el trabajo de Newton, lo que hizo Kepler. Pero desde las observaciones astronómicas, una observación astronómica se encontró estas leyes, ¿cierto? Leyes empíricas, ¿cierto? Ya directamente a partir de los datos que disponía, ¿cierto? Y, pues él pensaba más bien como que interacciones tipo magnéticas, ¿cierto? Estaba un poco influenciado por el trabajo de Hilbert, ¿sí? El inglés. La primera Tierra como un gran imán, ¿cierto? Bueno, en todo caso, él no pensaba en fuerzas tipo centrales, pues así como Newton, ¿cierto? Fuerzas gravitacionales, estaba muy lejos de eso. ¿Sí? Pero seguía pensando en la idea de que había una interacción, ¿cierto? Sobre la Tierra, obviamente. Bueno, este movimiento. En todo caso, estas leyes las obtuvo pues de la observación, ¿cierto? Entonces, pero ahora lo vemos de otra manera, a ver cómo podemos derivar esa ley de Kepler a partir de lo que es una fuerza central, ¿cierto? En particular la fuerza gravitacional. Pero vamos a ver que esta ley se deriva para cualquier sea la fuerza central, cualquiera sea la forma matemática, cualquiera sea la dependencia con la distancia entre los dos cuerpos. Entonces, para una fuerza central, ¿cierto? Digamos que el centro de fuerza es donde está ubicado el Sol, ahí, ¿cierto? Entonces sería como el punto O, ¿sí? El torque pasa, ya vamos a intentar llamarla F, ¿sí? El torque para esta fuerza, o sea, una fuerza que ya vimos es R. ¿Cierto? Esta solamente depende de la distancia radial, ¿cierto? A partir del punto O, digamos R, el punto R esto, por ejemplo, cuando va acá en el instante tipo T, pues claramente el torque de esa fuerza, perdón, el torque de esa fuerza es cero, ¿cierto? Porque R, de posición, lo escribir como la distancia radial en la dirección de R vector unitario, o sea, LRT, ¿cierto? Apuntando
punto donde está el planeta en el instante de tiempo t, que es el vector unitario, ya está apuntando, a partir del Sol, ¿sí? Saliendo del Sol, así para cualquier otro punto. Cruz, la fuerza ahí en ese momento, la fuerza acá sería hacia adentro o hacia afuera, pues sabemos que es atractiva, ¿sí? Sería F, que es FR, que es un escalar por R. Claramente tenemos que sacarlo así, que son cantidades escalares, y lo que participa en el producto vectorial son estos dos vectorcitos. Esto claramente es cero. Listo. Entonces ahí tenemos un torque total, un torque de la fuerza central cero. ¿Cierto? El torque entonces, ¿sí? En cualquier otro punto no va a ser cero. ¿Cierto? Así, el torque con respecto a este punto es cero. Si lo medimos, si calculamos el torque con respecto a otro punto distinto a este, pues ya no va a ser cero. ¿Cierto? Listo. Entonces, esta relación tiene con el momento angular de la partícula del planeta con respecto a ese mismo punto, muy claro que tanto el momento angular como el torque se calculan con respecto al mismo punto. Ya si no tendría sentido esto me derivado, o sea, desde ese mismo punto, el vector de posición, el mismo vector de posición. Entonces, esto es cero, esto implica que el momento angular como vectorial es una constante, tanto en magnitud como en dirección, porque es un vector constante. ¿Sí? ¿Qué está diciendo eso? ¿Sí? Que si en este punto O, ¿cierto? Está el Sol, y este es R, durante tiempo, y el momento lineal es esto, digamos que sea esto. El momento lineal P quiere decir que, y como L es el producto vectorial de estos dos vectorcitos, quiere decir que L es un vector perpendicular al plano determinado por el vector de posición y el momento lineal o la velocidad. Entonces digamos que este plano, llamamos el plano pi, es el plano generado por estos dos, digamos, vectores. Pues obviamente R no es un vector de posición, pero este desplazamiento del punto, el punto O también tendría que estar en el mismo plano. Entonces ahora queda esto como un vector. Entonces R está en el plano y P también está en el plano. Entonces el L, perdón, es un vector, voy a ubicarlo en el origen, perpendicular a ese plano. ¿Cierto? O sea, perpendicular tanto a R como a P. Como ese L es constante, quiere decir que la trayectoria se realiza en un plano. ¿Cierto? En este plano se describe la trayectoria, digamos que planteamos una parte de la trayectoria de la partícula, de esta elipse. Entonces, ahí yo puedo trabajar con coordenadas polares ubicadas en ese plano. Entonces, alguna dirección la llamo X y la otra dirección la llamo Y, no sé, por ejemplo, se puede decir, este es el eje X y otro perpendicular, el eje Y, donde quiera ponerlo, ¿cierto?
el eje Y, ¿cierto? Un sistema de coordenadas cartesiano más sencillo y a partir de ahí pues un sistema de coordenadas polares. Pues ya sabemos, ¿cierto? Y lo podemos ver acá de otra manera. Ya en ese plano, ya acá estoy dibujando ese plano, más sencillo, ¿verdad? El punto O, lo veo de otra manera, ¿cierto? El eje X, el eje Y. Entonces yo puedo tratar con coordenadas polares. Este es el R, ¿cierto? Y este es la trayectoria, digamos que es así, y este es otro R en otro instante de tiempo, ¿sí? Este es un arco, un ángulo que barrió el verdadero vector, digamos que es el paso de esta posición a esta otra, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que está la trayectoria, ¿cierto? Entonces, ya, estoy diciendo que este punto, digamos, corresponde a un tiempo t, ¿cierto? Y este otro punto corresponde a un tiempo t más delta de t, ¿cierto? Podemos decir eso. O sea, este arco de circunferencia, perdón, del íntegro curva cualquiera se aproxima con otro color a este arco de circunferencia. Y vamos a poner por acá. Vemos que esto que está en morado es un arco de circunferencia. Y este arco es R, es el R de acá, R por el ángulo entre esos dos vectores. Entonces este arco mide eso. Y es cercano a este arco, a este arco de trayectoria, ¿cierto? Que es cercano. En el límite delta teta tendiendo a 0 o delta del tiempo tendiendo a 0, pues se hacen idénticos, ¿cierto? Entonces ahí puedo estimar el área de este sector, ¿cierto? De circunferencia, ¿sí? O lo pueden ver con un triángulo también, ¿cierto? O de una vez así el sector, como quieran. Voy a decir acá, el área entonces de ese sector, que está aquí rayado, que subtiende este ángulo del delta de teta, ¿cierto? Si quiere puede verlo como el área de un triángulo, un medio, ¿cierto? De la base, digamos la base sería este de acá. Si este es R, este va a ser un R más alguna cosa, más un delta de R, algo cambió, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo ese delta de R. Aumentó o disminuyó la distancia radial. Esto va a depender de la posición en la que se encuentre el planeta, ¿cierto? En la trayectoria elíptica. Entonces viene este como un triángulo, esta base por la altura, y la altura, pues, es prácticamente este R delta de Z, de arco de circunferencia. Pues, cercano a eso, ¿cierto? R más delta de R, ¿cierto? Por la altura, dividido 2. Si no supiéramos, pues, como el área, un sector circular, aproximadamente a este otro sector, que tiene otra, el arco de una hélice, el arco de una circunferencia, bueno, lo podemos también mirar así. Entonces ahí ven ustedes que hay un término de primer orden en esos cambios, que es un R al cuadrado delta de teta, que sería el área del sector circular, morado, más un término de segundo orden, ¿cierto? Medio de R por delta de teta por delta de R. ¿Cierto? Ahora dividimos este cambio del área por el intervalo temporal de delta de t a delta de t, este cambio temporal, ¿cierto?
me da entonces un medio, primer término, R2 delta de teta sobre delta de t, y acá un medio de R delta de teta sobre delta de t. Este delta de t lo podemos poner acá o lo podemos haber puesto dividiendo al delta de R de parte. Entonces ahora tomamos el límite de esa ecuación, el límite delta de t tendiendo a 0, lado izquierdo, y así para el derecho, el límite acá, corchete, y acá el límite delta de t tendiendo a 0 de todos esos dos términos. Entonces el primer lado izquierdo nos da la derivada del área del tiempo. El primer término nos da un medio de r al cuadrado por la derivada del ángulo z punto. Y el segundo término nos da 0, porque este nos da, por ejemplo, una derivada finita, que es la rapidez angular, y este término de delta r tiende a 0. Cuando delta t tiende a 0, delta r tiende a 0, entonces el segundo término nos da 0. ¿Cierto? Sí, o sea, que la tasa de cambio del área es un medio de r al cuadrado, la distancia del planeta del Sol, por esta rapidez angular. Punto. Por otro lado, el momento angular, que es una constante y que es r cruz p, o sea, m por la velocidad, es igual, lo podemos expresar en coordenadas polares, o sea, r se escribiría r vector unitario, ¿cierto? Cruz m, y escribimos la velocidad en coordenadas polares, y ya sabemos, ¿cierto? Es r punto, la rapidez radial por r, o sea, la velocidad radial, todo esto, más la velocidad transversal, ¿cierto? O sea, r teta punto, ¿cierto? Se ve claramente que este producto, este con este, me da 0. Se cancela, ¿cierto? Y queda, entonces, tenemos la masa, podemos escalar, sacarlo, R, queda, y también podemos sacar el otro R, este R con R al cuadrado, y también puede salir teta punto, porque es un escalar, y queda el producto vectorial de R con teta, ¿cierto? ¿Cierto? Y R con teta de apunta, miren que R está apuntando así, digamos, este es un punto donde está el planeta, este punto está el planeta, ¿cierto? Esa planeta estaba moviéndose en este sentido, ¿sí? El R estaría apuntando así, digamos, el R, y el teta está apuntando así. Entonces, R plus teta nos da Z, ¿cierto? Porque estamos diciendo que este es X y este es Y, entonces Z sería perpendicular al plano, ¿cierto? Entonces, este vectorcito es K, ¿cierto? El producto vectorial es K. El momento angular es M R al cuadrado teta punto en la dirección de K, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, la componente Z de K no es más que M R al cuadrado por teta punto.
Y aquí vemos que r al cuadrado z punto, que es lo que necesitamos para esta expresión de la tasa de cambio del área, es el momento angular o la componente, la magnitud del momento angular o la componente z dividido la masa. Y esta cantidad, como sabemos, es una constante. O sea que esta cantidad es una constante, ¿cierto? Entonces vemos que la tasa de cambio del área, ¿cierto?, es, en términos del momento angular, es un medio de r al cuadrado de z punto, que es el momento angular, o la, podemos quitarle su índice z, pero hay como para enfatizar que está es perpendicular al plano, y en esa dirección escogimos el eje z, nos dio que la tasa de cambio del área es una constante. Que todo lo que tenemos ahí a la derecha es una constante. La masa y el momento angular. El momento angular supimos que es una constante porque la fuerza central conduce un torque igual a 0, y de esta relación entre torque y momento angular, entonces concluimos que el momento angular es una constante. ¿Cierto? Por eso le decimos, la conclusión es que la tasa de cambio del área es una constante. ¿Cierto? Y eso es precisamente la segunda ley de Kepler. ¿Cierto? Es decir, si esa constante la llama, para abreviar, llámela C, C es igual a un medio de la magnitud del momento angular dividido la masa, C es una constante, entonces integramos, pues, ¿cuál es el área barrida por el vector en el tiempo t? Poniendo algún tiempo de referencia, pues sí, algún punto de referencia en la trayectoria. A partir de ahí medimos el área barrida. Es la constante por el tiempo más una constante. Yo puedo decir, por ejemplo, esto, que es el área, es la trayectoria, perdón. Es la trayectoria, ¿cierto? Como quedó bonito. El sol. Daniela. Sí, profe. Si estás viendo ahí al sol, me está quedando bonito, ¿sí o no? Sí. Y este es el planeta por acá, y yo digo, vamos por acá, se puede decir acá, el tiempo es 0, empiezo a contar el tiempo. Yo puedo decir, vamos acá, el punto de referencia es este, y entonces el área sería barrida a partir de este, y si el tiempo t0 sería a0. Entonces, si yo quisiera decir eso, el vector que va barriendo eso. Pero lo más sencillo es coger, es en t igual a 0, pues área, en t igual a 0, el área es 0, o sea que ahí empiezo a barrer, ¿cierto? Puede también decir, o podría decir, hombre, acá es el punto de referencia, y a partir de acá yo voy a medir el tiempo, y es el tiempo t igual a 0, acá. A partir de aquí va a medir tiempo, pero este es el otro punto de referencia, posición. Entonces, en el caso, cuando a es, cuando el tiempo es 0, a sería a0, o sea que estoy diciendo que este es el a0, esta área, a0, el área varía por el vector, puedes decirlo así, es como complicarlo un poquito más, ¿cierto? Entonces, ahora cuál es el área barrida en este, pues, el vector de posición, en este tiempo t mayor que 0, ¿cierto? El área barrida va a ser todo esto. Es como que esto más de todo esto. Esto que está en azul es el área en el tiempo t, ¿cierto? Que es c por t más a0. Tengo yo arriba. Ya sumando a partir de acá. El t igual a 0. Aquí puse el tiempo, el punto, el origen del tiempo. Y aquí puse el origen del espacio, digamos así, espacial. No tiene que coincidir.
Pero lo normal es que pongamos el mismo punto que yo puse de referencia, el tiempo también empezó a marcar, ¿cierto? Entonces, en este caso, el A0 sería 0. Esto como para tener una expresión más general. Entonces, ese A0 no es relevante. Y además porque me interesa el cambio, ¿cierto? Entonces, cuando calculo, por ejemplo, dos momentos, digamos que un tiempo t y otro momento sería este, ¿cierto? O sea, si este es t y este es t más delta de t, y mi otro momento por acá, un t' y otro por acá, un t' más ese mismo intervalo temporal, que me doy cuenta que esa área es la misma. Esta área es igual a esta, de esta expresión. ¿Sí o no? Porque A en t más delta de t, ¿cierto? Menos A en t, ¿cierto? O sea, sería esta área, ¿cierto? Eso es un delta de A, eso es delta de A, cuando estoy tomando el tiempo t y le sumo, y no transcurrir un tiempo delta de t, sería esta del área. ¿Y eso qué me da? Según esta expresión se cancela a 0 y queda c por delta de t, como pueden ver. ¿Cierto? Reemplace aquí esto acá, se cancela a 0 y queda c por t más delta de t menos c por t, o sea, se cancela c por t y queda c por delta de t. Y si yo voy a otra posición, a otro momento, y aquí miro, entonces a, que sería a en t', que sería el cambio acá, el área barrida entre estos dos momentos, sería un delta de a', porque fue medido a partir de un tiempo t', entonces por eso lo llamo así. Más delta, pero el intervalo temporal es el mismo, delta de t, el de arriba, menos a, ahora el t'. Esto es delta de a', ¿cierto? Y esto se dan cuenta que se cancela nuevamente c de ct' y queda c por delta de t. Conclusión, el área barrida fue la misma. Delta de A es igual a delta de A'. Esa es la tercera ley de Kepler, esta expresión. Tercera ley. Perdón, segunda ley, disculpe. Creo que el orden es la segunda, ¿cierto? Esto se llama la segunda ley. Segunda ley de movimiento planetario. ¿Tiene como una pregunta? Es muy sencillo de deducir entonces ya de la teoría, la mecánica newtoniana, ¿cierto? Desde la ley de movimiento de Newton, la ley, ya podemos ver, entender, deducir, y para fuerzas centrales, deducir la segunda, la segunda ley de Kepler no es una ley, o sea, no es un principio, porque es derivable, es algo que es derivable a partir de principios más fundamentales. Caso de la ley de movimiento. Y del tipo de fuerza que tengamos, de que sea central. Podría ser fuerza repulsiva o atractiva, no importa la característica de la fuerza, sea atractiva o repulsiva, ¿cierto? Una fuerza central entre dos cuerpos se va a tener esta propiedad, ¿cierto? La segunda ley de Kepler. Bueno, y lo otro sería, como este ejemplo, bueno, entonces ya me toca dejar ahí para ver esto con más cuidado, mañana lo vemos. Yo les espero que sí, no tengan ningún problema. Ahora continuemos este otro ejemplo que me va a demorar unos 20-30 minutos para discutirlo. Entonces, tenemos que paremos ahí porque tengo una clase y quedaría muy pegado de la otra clase si concluyo con este ejemplito. Bueno, entonces mira que esta discusión que estoy haciendo obviamente está en el libro estos ejemplos, pero estoy tratando de mostrar otras cosas, hacerlo con más detalle, porque también
también se aprovecharía mucho mirando esos ejemplos, como también miraremos problemas propuestos en el libro, como hemos visto también, y también problemas de otros libros, ¿cierto? Entonces dejemos esto para la próxima clase y también esperemos, o sea, ojalá mañana, y de pronto empezamos también mañana rotación pura, porque vayan leyendo. De mirar este ejemplo y pasar a rotación pura. Ahora que miramos, como mañana es una clase corta, miremos entonces este ejemplo y este otro tema de dinámica de la rotación pura.